gloria. Y bendito es el nombre de nuestro Señor. Ya cuando lo tengan, hermanos, se pueden poner de pie. Vamos a leer las Escrituras, vamos a leer nuestro guía dominical y así vamos a dar inicio en esta hora. Amén. Y gloria a Dios. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿cuál es el tema de esta tarde, hermanos? Los primeros años de la vida de David. Todos juntos, hermanos. Los primeros años de la vida de David. Leemos la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, una vez más para honrarte, Señor, porque tu palabra nos dice que debemos honrarte en todo tiempo. Gracias, Señor, por este momento, Señor, Padre, en el cual nos permite, Señor, tener, Señor, el tiempo para, Señor, aprender de su palabra en esta escuela dominical. Hoy domingo, Señor, queremos aprender, Señor, de su palabra. Te pedimos, Padre, que la lección que hoy vamos a ver, Padre, cumple el propósito por el cual, Padre, Señor, su palabra, Señor, Padre mío, es enviada. Padre, que este título, este tema, Señor, sea de grande bendición para todos aquellos que también lo escuchen, Señor. Te pedimos que bendigas a la iglesia, que, Señor, no solamente podamos oír la palabra, sino también haga, Señor, Padre mío, lo que tiene que hacer y nosotros podamos practicarla, y de lo mismo recibido podamos, Señor, compartirlo con otros que también necesitan de su palabra. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia. Padre, y todo, Señor, nuestras, Señor, limitaciones, Padre, las ponemos en tus manos para que usted salga, Señor, Padre mío, y usted use, Señor, a este siervo. Padre, pedimos un espíritu, Señor, de reverencia en esta escuela dominical, en el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria y la honra al que vive para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma su asiento, hermanos. Gloria a Dios.
El tema de esta tarde, hermanos, es los primeros años de la vida de David. Los primeros años de la vida de David. Gloria a Dios. Como nosotros lo sabemos, hermanos, amén. Saúl, hermanos, fue el primer rey de Israel. Gloria a Dios. Tenemos nuestro versículo clave, hermanos, antes de dar inicio, hermano, a nuestra introducción. Tenemos nuestro versículo clave, que dice así, como dice, hermanos, todos juntos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Vamos así a entrar a nuestra introducción en esta tarde. Dice, ¿cuáles son las cualidades de un buen líder espiritual? Esta es la pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de un líder espiritual? Amén. Es una pregunta que tenemos en esta tarde, hermanos. ¿Cuáles son? Vamos a personalizarla en esta tarde. ¿Cuáles son las cualidades que usted espera de un líder? Yo creo que todos nosotros, hermanos, ahora la vamos a personalizar más. Ahora la personalizan hacia mi vida. ¿Cuáles son, hermanos, las cualidades que ustedes esperan, hermanos, de su pastor como líder? Integridad. Amén. Sí, hermano. Integridad. Amor. ¿Cuál dijo, hermano? Humildad. Compasión. Apoyo. Fidelidad. Honestidad. Testimonio. Predíquenle al pastor hoy, hermano, por favor. Paciencia, que si necesitamos paciencia los líderes. Respeto, muy bonito, hermanos. Claro que sí, hermano. Cuando hay un líder que, hermano, sabe respetar, hermanos, es aquel líder, gloria a Dios, que sabe, hermanos, gloria a Dios, sabe, hermanos, analizar y sabe ver, hermanos, que todos somos importantes y somos, hermanos, somos útiles en la obra del Señor. Amén. Porque Él sabe respetar, dice, este hermano puede trabajar en este lado. No todos vamos a trabajar en una misma área, estamos conscientes. No todos vamos a trabajar en esa misma área, pero todos vamos a trabajar en la misma dirección, haciendo unos una cosa, de acuerdo a ese talento, de acuerdo, hermanos, también, hermanos, al don que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a trabajar juntos. Pero ustedes esperan, ya lo han, hermanos, ustedes lo han hecho notorio, esperan, hermanos, de un líder, y estoy seguro que no solamente de mí, sino de todos, hermanos, nosotros como cristianos. El mundo espera también que nosotros, hermanos, seamos diferentes, hermanos. ¿Cuántos lo creen? El mundo, también espera que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, marquemos la diferencia cuando nosotros tengamos con ellos, hermanos, comunicación. Qué bonito es cuando nosotros oímos de otras personas: mira, él es cristiano, por eso él es paciente. Él es cristiano, por eso es bondadoso. Él es cristiano, por eso teme, es temeroso. Él es cristiano, por eso no habla malas palabras. Ella es cristiana, por eso ella se aparta de lo malo. Ella no miente, porque ella es cristiana. Qué bonitas cualidades, hermanos, salen a relucir. Y son, hermanos, el jardín, hermanos, oiga bien, son las flores del jardín del jardinero, que es nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Si algo a Dios, hermanos, le agrada y es de grande suma y valor, no es lo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, sino lo que nosotros dejamos que Él haga en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es una gran diferencia, hermanos, lo que nosotros podemos hacer y lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Sabe que Él puede hacer más en nosotros que lo que nosotros podemos hacer por Él? ¿Cuántos lo creen?
¿Verdad que no es igual? Él puede hacer más por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por Él. No, pero Él sí puede hacerlo por nosotros. Porque Él, gloria a Dios, es poderoso para operar en sus hijos, gloria a Dios, su santa y plena voluntad, gloria a Dios. Porque ahora somos hijos de Él. Porque ahora somos, gloria a Dios, propiedad de Él. Y como propiedad de Él, gloria a Dios, nosotros, gloria a Dios, ahora nos ceñimos, gloria, a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando, gloria a Dios, nosotros queremos hacer lo que nosotros deseamos hacer, hay alguien que nos ciñe. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios que no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces, si esperamos, hermanos, que los líderes tengan cualidades, quiero decir, hermano, usted dirá, bueno, eso es para los líderes. Eso es para los que tienen algún cargo en la iglesia, un liderato en la iglesia. Pero hoy, hermanos, yo no me quiero enfocar solamente, hermano, a ser tan, óigalo bien, corto de visión. Un líder no solamente es el que tiene, hermanos, un cargo en la iglesia, un liderato en la iglesia. Quiero decir, hermanos, que ustedes no están exentos. Ustedes también son, como iglesia del Señor, son líderes. Se quedaron muy calladitos, ¿saben? Usted no lo sabía eso, hermano. Ustedes dicen, no, los líderes son los que, mira, están al frente. Pero no, hermanos. A la luz de la Biblia, todos somos líderes. Amén. Usted es líder de su hogar, como cristiano, como hijo de Dios. Usted es líder de su hogar. Amén. Usted tiene que ser líder en su trabajo, porque usted tiene que poner el nombre del Señor en alto. Tenemos que ser luz. La dama, la hermana, es líder en su hogar también, en su trabajo, en los quehaceres, en todo, hermanos. Allí es líder, tiene que, hermanos, salir, hermanos, a sobresalir para el Señor. Usted puede decir, Cristo le ama a alguien, usted es un líder del Señor. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, la vida de los primeros años de la vida de David. Vamos a ver los primeros años de la vida de David. David, como un ser humano igual que nosotros. Ya ustedes hablaron, hermano, que usted desea de su pastor, hermano, que las mejores cualidades. Y algo que, hermanos, los pastores estamos carentes y necesitamos es de amor y de paciencia, de humildad, de sencillez, de darlo todo a cambio de nada. Pero hoy vamos a ver la vida de David. Vamos a ver cómo Dios tiene sus planes y sus propósitos definidos a su tiempo. Amén. A raíz, hermanos, de la desobediencia del primer rey de Israel, a raíz, hermanos, de la desobediencia del primer rey de Israel, que ustedes conocen quién fue el primer rey de Israel, ¿verdad que sí? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, no había obedecido las instrucciones del Señor. Al desobedecerlo, había manifestado defectos de carácter. Amén. Había manifestado que él tenía defectos de carácter, que se volverían a presentar más tarde. Eso es número uno. Dios se ve en la necesidad, a raíz de los defectos de carácter del primer rey llamado Saúl, a buscar, hermanos, otro rey que en verdad sí le obedeciera a él, otro rey que en verdad sí, hermanos, a él le obedeciera. Porque Dios se daba cuenta, hermanos. Dios le dijo a Samuel, el profeta, que era de Israel, que él escogiera un nuevo rey entre los hijos de Israel, porque habían rechazado a Saúl, porque él había rechazado a Saúl como rey. Samuel también había sido juez sobre Israel y él estaba, gloria a Dios, capacitado como juez, hermanos, para obedecer al Señor. Samuel lamentando los fallos de Saúl como rey, Dios le dijo un día que ya era la hora de reconocer los fallos de Saúl. Dios le dijo
que ya era hora de reconocer la realidad de la situación de Saúl. Y tenía que seguir, amén, cuidadosamente. Y tenía que seguir cuidadosamente las instrucciones que él le daba. Y ahora sí vamos a ver nuestro primer punto. A raíz de lo que yo les dije, el Señor le dijo a Saúl que lo iba a destituir. A raíz de la desobediencia y de la debilidad de su carácter, era muy voluble Saúl. Sí, Saúl tenía 2 palabras. Y el Señor lo probó muchas veces a Saúl. No fue la primera vez que el Señor le dijo, no fue en 1 año, en 2 años que lo destituyó o lo rechazó. No, Dios en el transcurso hermanos, del reinato de Saúl, Dios le dio la oportunidad para que él enmendara, hermanos, su debilidad de carácter. Y a raíz de ello, Samuel, hermanos, se entristecía de manera, porque Samuel en verdad amaba mucho a Saúl. Y dice que un día el Señor le dijo, ¿sabes qué? Por favor, tienes que ver la realidad. Como líder, Saúl no está, ¿qué? Funcionando. Una tras otra, caracteres de debilidad ha mostrado. Y no me ha glorificado. No me ha dado el honor y el respeto y la gloria que yo me merezco. Ha desobedecido. Ya deja de llorar. Estaba llorando Samuel siempre pidiéndole misericordia al Señor por Saúl. Y el Señor dijo, no, ya deja de llorar. Ya, por favor, basta. Deja de llorar. No puedes abrir los ojos. Abre los ojos. Saúl nunca va a ser un buen líder. Le seguiremos dando oportunidades y las mismas que él va a fracasar. No porque no lo sepa, sino porque él tiene un carácter, ¿qué? Débil, es voluble. A raíz de eso, el Señor, gloria a Dios. Vamos a ver nuestro primer punto. Le dice, ve a la casa de Isaí. Amén. Y Dios, dice el primer punto, Dios escoge, ¿qué? A David. A raíz de eso. No fue porque Dios haya querido, no, hermanos, de la noche a la mañana quitar al rey Saúl. Hay muchas personas que dicen, no, el Señor quitó a Saúl. No, hermano, le dio la oportunidad como nos la da a nosotros. ¿No es cierto que hoy el Señor nos está dando la oportunidad que nosotros le obedezcamos? ¿Sabe cuál es la oportunidad que nos está dando? Cristo viene. ¿Y sabe qué nos está diciendo? Que nos preparemos. ¿Cuánto tiempo no lleva el Señor diciéndole a la iglesia que se prepare? Yo no le estoy diciendo a esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal. Desde que yo era pequeño y todavía antes de que yo naciera, ya la iglesia había nacido. Y desde que empezó la primera iglesia, hermanos, los primeros cristianos empezaron a decir Maranata, Cristo ya viene. Y aún todavía actualmente, hermano, todavía el Señor nos recuerda en cada mensaje que dan los siervos del Señor en este lugar, hermano, nos recuerda que debemos prepararnos, ¿sí o no? Y no vamos a tener, hermanos, no vamos a decir, hermanos, en aquel día, Señor, no tuve la oportunidad, fue muy rápido, Señor. No, el Señor dice que Él está paciente, que Él no quiere la muerte del pecador. Él es paciente, que Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, hermanos, al ver, hermanos, Dios no fue malo al haber quitado, hermanos, del trono al rey Saúl, a haber elegido a otro. Dios se vio en la necesidad, porque tal es el rey, tal también iba a ser el pueblo. Usted se puede imaginar, hermanos, cómo iba a formar Saúl, hermanos, al pueblo de Israel. Y yo le voy a, por lo menos, hermanos, lo voy a llevar, hermanos, a que vea nada más tres, a la luz de la Biblia, 3 errores tan grandes, hermanos, que cometió uno tras uno Saúl, hermanos, en los cuales el Señor, hermanos, no le agradó. Como rey, hermanos, hermanos, Dios espera que nosotros, o como rey, Dios como rey, hermanos, que el rey de reyes espera que nosotros, sus hijos, obedezcamos. Dios esperaba que como rey terrenal, Saúl le obedeciera para que fuera ejemplo de los demás. Amén. Yo, los hermanos, quiero que usted vaya a primer libro de Samuel, su capítulo 13, versículo, gloria a Dios, del 5 al 12, y usted se va a dar cuenta cuál fue la primera, hermanos, desobediencia. O tenemos ahí, hermanos, el carácter, hermanos, era muy pobre, hermanos, el carácter de Saúl, hermanos.
Era un carácter, hermanos, muy débil. Y vamos a ir primero de Samuel, su capítulo 13, versículos 5 al 12. Léalo, pero no lo lea, hermanos, léalo usted mismo. Ahí estélo leyendo. Mire lo que dice. Usted empieza a percibir qué es lo que hizo Saúl que a Dios no le agradó. ¿Alguien había leído ya esa historia bíblica, hermanos? Primero de Samuel 13, versículos 5 al 11. ¿Alguno ya lo había leído, hermanos? Todavía no lo encuentran. Es primero de Samuel 13, 5 al 12. ¿Cuál es el pecado que cometió, la desobediencia que cometió Saúl ayer? Ya se están dando cuenta, ¿verdad que sí? Quiero que usted se dé cuenta por sus mismos ojos, amén. Por usted mismo, ¿cuál fue el primer pecado que cometió? Amén. Exactamente. Él ofreció el holocausto. Amén. El sacrificio, el holocausto. Ahora le pregunto, hermanos, ¿él era el indicado, hermanos, para ofrecer el sacrificio? No, él no era el indicado, él era el rey, pero él no era sacerdote. Samuel le había dicho, espérame, yo voy a llegar y vamos a hacer sacrificio a Jehová. Pero él, hermanos, se precipitó, se desesperó por la situación. ¿No es cierto que muchas veces la situación que está a nuestro alrededor nos quiere desesperar? Y no es cierto que nos arrebatamos muchas veces a hacer cosas que después nos lamentamos y decimos, fue peor. Fue poquito peor. Me hubiera quedado callado, no hubiera actuado de esa manera, hubiera esperado en Dios. Ay, Señor, ¿acaso parece que no conozco de tu palabra? Tu palabra dice, espera en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Su palabra nos dice, amén, que tengamos paciencia. Y hermanos, la vida de Saúl muchas veces se refleja en la vida de muchos cristianos. Y estoy de acuerdo, no ignoro como ministro que las cosas que a nuestro alrededor, hermanos, giran, son desesperantes. No quiero cerrar los ojos y quiero ignorarlo, porque en mi persona ha pasado. No soy exento de ello. Lo que gira a mi alrededor muchas veces es desesperante, aunque yo sea cristiano. Me quiere desesperar. Les quiere desesperar. Cuando han pasado, hermanos, una situación que a su alrededor, lo que gira a su alrededor, hermanos, les quiere desesperar. Quiere hacerlos renegar. Todo, hermano, parece que es negativo. Todo apunta, hermano, hacia abajo. Todo apunta que nunca va. Oscuridad y oscuridad, parece que no va a haber la luz. Usted ruega que amanezca. Usted ruega que sea un sueño. Pero muchas veces no es un sueño, es la realidad la que estamos enfrentando. Pero a nuestro alrededor no vemos a nadie. Todo, hermanos, es oscuro. Todo lo que gira en ende a nosotros, hermanos, nos quiere hacer desesperar. Y nos hace hacer decisiones precipitadas, equivocadas. Decisiones que nos hacen, hermanos, llorar más. Decisiones que, hermanos, nos quedan grabadas. Así era la situación de Saúl. No queremos ignorar, hermanos. Saúl no ofreció sacrificio nada más porque, hermanos, se le vino una idea.
Oh, porque nada más se le antojó a Saúl, hermanos, sacrificar, hermanos, tomar la parte del sacerdocio. Sino todo lo que giraba alrededor de él apuntaba, hermanos, hacia la, destrucción. Una conquista, hermanos, irreparable. Los enemigos, hermanos, se estaban preparando. Y entre más sentía, hermanos, a los enemigos más cerca. Y los enemigos más cerca. Y los enemigos los estaban rodeando. Y los enemigos, ¿cuántos enemigos no nos rodean a nuestro alrededor y los sentimos cada día más cerca y cerca? Pero se le olvidó a Saúl, hermanos, que lo que Dios promete a sus siervos, Dios lo cumple. Den la gloria al Señor por ello. Un aplauso al Señor. Hermano, no es cierto, hermano, que muchas veces nos quiere olvidar, hermano, que lo que Dios nos promete, Él lo va a cumplir. Pero no lo va a cumplir en el momento que nosotros lo exigimos. Los humanos somos tan lentos a servir a Dios, pero somos tan exigentes aceleradamente para que Dios nos conteste. ¿Usted no lo ve eso, hermanos? Somos tan lentos para servir a Dios, pero hermanos, tan exigentes. Pronto queremos que allí, hermanos, de levantarnos, de orar, el Señor ya, hermanos, haya contestado nuestra oración. Ahora pregunto, ¿Dios lo puede hacer? No lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero Dios se volvería, si a todos nos contestara la manera que nosotros queremos y en el tiempo que nos, se volvería, hermanos, un Dios de carácter, hermanos, débil. Cumpliendo exactamente, hermanos, caprichos que muchas veces no son ni saludables lo que le estamos pidiendo. Porque no hacemos la voluntad de Dios. Es cierto, le estaba rodeando la inseguridad. ¿A quién? A Saúl. La inseguridad porque él se daba cuenta, hermano, que los enemigos eran reales. Nuestros enemigos son reales, aunque no los vemos, son reales. Son un poquito peor que los enemigos que Saúl tenía. Saúl de perdida, hermanos, si miraba que venía, hermanos, alguien con una lanza, tenía que correr, lo miraba. Pero nosotros no miramos a nuestros enemigos, que son invisibles. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un escudo alrededor nuestro, gloria a Dios. Y ese escudo, gloria a Dios, no es nuestra confianza, no es nuestra sabiduría, no es nuestro... No. Ese escudo, gloria a Dios, es el Señor Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Por esa confianza que nosotros tenemos en Él, no es nuestra sabiduría. Ahora la pregunta, hermanos, ¿tenía razón por desesperarse Saúl? Usted no me vaya a decir que no en esta tarde, por favor. No me vaya a decir que no, porque usted ha sido víctima de la desesperación. ¿Cuántas veces el enemigo, hermanos, que se llama, hermanos, economía, nos toca la puerta y dice, no tienes nada? ¿Verdad que ya no son enemigos con lanza, pero son peor un poquito? No tienes para pagar el bill, no tienes para pagar la renta de la casa, tienes $30. ¿Quién dice eso, hombre? Enemigos tan, hermanos, poderosos, sí son poderosos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Allí es donde nosotros debemos confiar en la promesa del Señor. Y eso es lo que le hizo falta a Saúl. Saúl le hizo falta, ¿qué? Confianza en el Señor, convicción en el Señor. Y no es cierto, hermanos, que, hermanos, una desconfianza, una inseguridad nos lleva a peores, nos lleva a un paso peor, a la desobediencia. ¿Saúl no sabía clamar a Dios? ¿Saúl no sabía de dónde venía el socorro? Pero ¿por qué entonces caemos, hermanos, muchas veces en lo mismo que Saúl cayó? Nosotros caemos. No hay solidez. Y lo sabemos. Pero no es saber que no hay solidez de fe. Es vivir esa solidez de fe. Porque muchos de ustedes saben más Biblia que yo. Mis respetos. Pero hermanos, sabemos que debemos tener fe. Y proclamamos en la iglesia tener fe. Pero cuando están los vientos, las turbulencias, hacemos lo que hizo Saúl. Saúl desobedeció a Dios tomando, hermanos, un cargo,
hermanos, posesionándose de un cargo que a él no le pertenecía, según, hermano, lo dicta la palabra del Señor, hermanos, en las leyes de los sacerdotes, hermano, que Dios le dio a Moisés. Nadie podía usurpar el lugar, solamente los sacerdotes eran los que, hermanos, todos los días, todo el día, hermanos, estaban hermanos, sacrificando. Solamente ellos. No podía una gente común, ni un líder, ni podía, hermanos, un rey, ni si porque fuera rey, no, hermanos, tenía que ser un sacerdote. Pero también el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, solamente era el sumo sacerdote. No se puede usurpar, hermanos, lugares. Saúl, hermanos, tenía el comando, hermanos, del ejército, tenía el comando de la nación, era el jefe, hermanos. Pero, hermanos, en cuestión de sacrificar, hermanos, del sacerdocio, Dios había, hermanos, establecido y había elegido a alguien para que lo hiciera. Y en este caso era ¿quién? Samuel. Samuel cumplió, hermanos, 3, hermanos, oficios: profeta, sacerdote y juez. Y como sacerdote le dijo: espera, yo voy a venir. Jehová me dijo que esperes, yo voy a venir. Yo obedezco a él. Tú espérame para hacer sacrificio juntos a Jehová con el pueblo. Hermanos, y pasaba la tarde, y pasaba más el reloj, y pasaban las horas, hermanos, y los enemigos más se acercaban, los enemigos más rodeaban, más se hacían fuertes. Y, hermano, empezó a temblar Saúl. Y el espíritu de inseguridad empezó a llegar a la vida de Saúl. Que Saúl, hermanos, para no, hermanos, alargarnos más, Saúl, hermanos, determinó equivocadamente: no hagamos cosas que parecen ser buenas y son malas. ¿Qué de malo tenía sacrificarle a Jehová? Usted diría en esta hora. ¿Qué de malo tenía hacerle sacrificio a Jehová? Pero lo malo estaba en no obedecer la palabra del Señor. Estoy seguro que si Dios le hubiera dicho: Samuel, rompo las reglas que aunque no las puede hacer, porque Dios no puede romper sus reglas, pero vamos a creerlo así. Si Dios le hubiera dicho: voy a romper las reglas porque yo las puedo romper y puedo hacer lo que yo quiera, ¿sabe qué? Si no viene Samuel dentro de media hora, haz el sacrificio a Jehová, hazlo. Pero como Jehová no lo había dicho así, Jehová ha dicho: espera, Samuel, espera que él venga, espera que se llegue el momento en que él va a venir. Si algo necesitamos los líderes, si algo usted como líder, hermanos, de su casa, algo como líder de su hogar, como líderes, hermanos, del lugar donde usted está, hermanos, en el trabajo, en la escuela, donde yo esté, hermanos, algo que debemos tener es tener paciencia para lo que oímos a nuestro alrededor. ¿No es cierto que hay mucha gente que nos quiere sacar, hermanos, del lugar que somos? Quiere que nosotros nos pongamos, hermanos, en el nivel que ellos están, así de bajitos. Y nos quieren irritar: eres hermano, aleluya, salta para atrás, salta para adelante, pentecostales, todo fuera como eso. Pero hay mucha gente, nosotros como cristianos, que todavía nos hace falta, nos enojamos por ello. ¿Sabe que cuando, hermanos, alguien le diga así, le dice gloria a Dios porque estás alabando al Señor? Cuando alguien le diga aleluya, usted diga gloria a Dios porque también tú sabes alabar a Dios. Pero el problema estuvo, hermanos, el problema no era, hermanos, no estaba mal sacrificarle a Jehová. Lo malo estaba, hermanos, en que él no era el indicado y había desobedecido, hermanos. Que el Señor le dijo: espera, yo voy a llegar, dice Jehová, yo voy a llegar en el momento. Hermanos, se desesperó, pensó que los enemigos iban a acabar con él, no lo hubieran acabado, hermanos. El enemigo, ni un pelo de su cabeza, hermanos, hubiera tocado de Saúl. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Que, oiga, ni un pelo de la cabeza hubieran tocado de Saúl, porque estaba empeñada la palabra, hermanos, del pastor de aquí de la iglesia de Tyler. ¿A quién, hermanos? La iglesia de Yahweh Shalom, ¿verdad? Pobrecitos, hermanos, si yo le hago una promesa a ustedes. No, era la promesa del Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, que él, gloria a Dios, iba a estar allí juntamente con Samuel en el sacrificio y que ningún pelo de su cabeza iba a caer, gloria a Dios. Cuánta confianza le hacía falta, hermanos, a Saúl. Y usted dirá: ay, Saúl desconfiado. Pero usted y yo, ¿dónde quedamos? ¿Cuántas veces desconfiamos de Dios? ¿Será cierto?
El Señor le dice, tú eres sano. Y usted va caminando del altar y todavía dice, ay, me duele. Crea al Señor, que el Señor ha hecho el milagro, ya abrió la puerta y usted la ve cerrada todavía. Porque usted ve con los ojos de hermanos que no pueden ver más allá de lo que ve la fe. Porque le hace falta esa pequeñita fe, me hace falta esa pequeñita fe. ¿Sabe que usted se levanta con hermano el problema grande, hermanos? El Señor dice, yo aquí estoy, y usted ora, Señor, quiero ser sano, Señor, hazme un milagro, Señor, yo quiero que tú obres un milagro. Hermanos, pero cuando se levanta dice, me llevo un problema. Y se lo vuelve a traer, hermanos, y ahí lo carga otra vez. Ahí anda cargando con el costalito del problema. Amén. Saúl, hermanos, no era malo. Quiero que quede bien claro, no era malo, hermanos, sacrificarle a Jehová. Si algo le agradaba al Señor es que le sacrificaran a él. Pero lo malo estaba, hermanos, que al Señor no le gusta que usurpemos los lugares que no nos pertenecen. Dios nos pone. Esa es la lección del primer punto que nosotros aprendemos. No estaba malo, hermano, que se le sacrificara a Jehová. Pero lo malo es, la lección es que, hermanos, aprendemos a que no debemos usurpar los lugares donde Dios no nos pone. ¿Sabe que no funciona así, hermanos? Si Dios no pone, aunque tú te pongas, aunque te ponga el presidente aquí de la tierra, aunque yo te ponga como pastor, pero si Dios no lo pone, pues si Jehová no edifica la casa, de en vano son los que la edifican. ¿Sí o no? Estamos aprendiendo el primer paso, hermano. El primer punto nos enseña, hermanos, a que tengamos, hermanos, paciencia. Número 2, aprendemos del primer punto, hermanos, que no es malo, no era malo, hermanos, darle a Dios lo que Él se merece. Pero vamos a ser, gloria a Dios, vamos, gloria a Dios, a darlo conforme el lugar donde el Señor nos ha puesto. No usurpemos lugares. El lugar que Dios lo ha puesto, ahí lo quiere tener. El lugar donde lo ha traído el Señor, ahí lo quiere tener. Amén. Dele la gloria al Señor por él. Amén. ¿Qué hizo, hermano? El problema se agravó más, ¿sí o no? No se agravó más el problema, iglesia. Se le agravó más el problema. Ahora ya no tenía problemas con los enemigos. Ay, Señor. Ay, Padre eterno, ¿no es cierto? Ya no tenían, ahora el problema ya no era con los enemigos humanos. Se le agravó más la situación, hermano. Una situación, hermano, mal te trae a otra por no tener la visión de Dios. Ahora ya no era el problema de los filisteos. Viene Samuel y de repente Samuel ya el Señor le había revelado. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Este no esperó. No tiene paciencia. Y lo más grave es que él no era el indicado para hacerlo y desobedeció, no esperó y tomó el lugar tuyo. Ve y dile que qué locura ha cometido. Nunca hubiera hecho eso. Él sabe que muchas veces, hermanos, cometemos desobediencia no por ignorantes. Ay, dígame, gloria a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Que muchas veces no cometemos errores no porque ignoremos de la palabra. Saúl no era ignorante, hermano, que a él no le pertenecía sacrificar. Dios no puede enjuiciar a alguien si es ignorante. Saúl no era ignorante, hermano. Saúl sabía cuál era su postura como monarca, como rey. A dónde le pertenecía, hasta dónde era su jurisdicción. No era, hermanos, llevar sacrificio. No era por ignorancia, sino porque, hermanos, le faltó la confianza en el Señor. Y le dice, ¿sabes qué? Se metió en un grave problema. Le tuvo miedo a los enemigos y ahora se metió en problemas. ¿Ve? Dile que ha hecho locamente eso. Hermanos, cuando llega Samuel, y ahí viene el hombre, hermano de día, anciano, y dice, ¿qué has hecho? Dice que lo salió a recibir saludándolo. Y a Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿No es cierto que dice ahí? Si lo encuentra, a ver, fíjese ¿qué le dijo? Dice que le salió a recibir. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Pero antes, hermanos, sí que salió a recibirlo, ¿verdad? Ahí, antes que dice. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y luego. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿por qué vi que el pueblo se me acercaba y que tú no venías dentro de plazo de mi madre?
Ahí está, hermanos. En vez de arrepentirse, cuando le dice Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Él no le dijo, dime tus argumentos. ¿O sí le preguntó eso? Dime lo que tú piensas. A ver, defiéndete. Se empezó a defender igual como Eva y Adán, ¿sí o no? ¿Qué dice? Ay, Señor, se me disertaban los ¿qué? Los soldados. Se me estaban desanimando y yéndose. Y como vi eso, y también vi que no llegabas a la hora que habías dicho. ¿Qué dice? Hice el sacrificio. ¿No es cierto? Como que le estaba reclamando al Señor. Primero, número uno, lo hice porque el pueblo estaba disertando, se estaba yendo ya. Miraban al enemigo y dicen, no, para quedar clavados aquí en la lanza, mejor nos vamos. Y luego, la hora que habías dicho, no llegaste a la hora. ¿Qué le estaba diciendo? El culpable eres sus argumentos. ¿Cuántas veces, hermanos, el ser humano argumenta con Dios? Ay, Señor, si soy tu siervo. Pero ¿por qué a mí, Señor, si soy cristiano, me suceden estas cosas? ¿Quiénes somos, hermanos, para altercar con Dios? Algo que yo he aprendido como ministro del Evangelio es a darle gracias aún en el momento difícil. No es fácil, pero tenemos que darle gracias. Hermanos, la pregunta es, si todos hubieran disertado, ¿usted cree que Dios hubiera, hermanos, dejado que un hombre de Dios, hermano, hubiera sido, hermanos, oiga, flagelado y clavado, hermano, por una lanza del enemigo? Muy poquitos me contestaron. ¿Cuánto creen, hermanos, que si todos hubieran disertado, se hubieran ido, hermanos, le hubieran dejado solo a Saúl, hermano, Saúl hubiera perecido? No, hermanos, no, hermanos, porque en el obedecer, hermano, gloria a Dios, está la bendición, aleluya. Ángeles, hermano, que no miraba a Saúl, lo hubieran, hermanos, ¿sabe qué, hermano? Hubieran hecho locamente, hermanos, oiga, la mente de los enemigos, y hermano, y se hubieran matado uno al otro. ¿No lo había hecho así el Señor antes? Con otros, hermanos, jueces, hermanos, Dios hizo, hermanos, la guerra, que ellos dijo, no teman, porque la guerra es de Jehová, la batalla es de Jehová, la victoria es de Jehová, no hagan nada. Y vino, hermanos, oiga, truenos y vientos, hermanos, y los hombres, hermanos, se confundieron, los enemigos se mataban unos a otros. ¿No lo dice así la palabra? Para Dios hay imposible. No había imposible. Has hecho locamente. Y ahí viene la sentencia. Como lo has hecho locamente, dice Jehová, ya tengo otro en tu lugar. Santo Dios, hermano. Ahí sí está grave el problema, hermano. Si te desecha un ministro, si te desecha, hermanos, una organización, si te desechan en tu casa, si te desechan tus padres por ser cristiano, si tu esposo no te quiere porque eres cristiana, si tu esposo o esposa no te quiere porque tú eres cristiano, hermanos, no te preocupes. El Señor dice, gloria a Dios, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, aleluya, gloria a Dios. Pero el problema es cuando Dios nos deseche. Allí ese hermano está triste la historia. Allí ese hermano no hay paso que dar, ni vuelta que dar, hermano, ni consejo, ni sabio que nos puedan ayudar cuando Dios dice no, no. Y cuando Dios dice sí, no hay nadie que le diga que no. Tengo otro y ya. Hay punto y aparte. Y no hay argumentos. Y no hay vuelta. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Ahí nos enseña otra lección, hermanos. Nos enseña, hermanos, que somos importantes, pero no indispensables. Para Dios todos somos real sacerdocio, gran tesoro del Señor. Pero no nos creamos la gran cosa, mi hermano. No nos creamos que todo lo que se hace en esta iglesia es porque, soy el pastor. Mente de animal se me puede venir, hermanos. Sí, hermano. Una mente reprobada se me puede venir cuando yo piense que todo lo que se hace aquí, hermanos, es por mí. No. Nunca llegue a pensar que todo lo que se hace aquí porque usted, oiga, usted es el que más contribuye, porque usted es el que más da, porque usted es el que, es el fuerte en la iglesia. Nada, sabe que aquí no hay nadie fuerte.
Aquel único que es poderoso, grande, único, sabio, eterno, soberano y todo lo que no puedo describir en esta tarde es Dios, Jehová de los ejércitos. En esta iglesia, gloria a Dios, Yahweh Shalom, Dios es mi paz, el único que es merecedor de gloria y de honra y todos los honores se lo lleva. Gloria a Dios, es el sublime Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué lección, hermanos? No somos importantes, pero no se la crea, hermano, que usted lo sabe todo. Porque si usted cree que se lo sabe todo y todo se mueve por usted, ese momento el Señor me quita y ya tiene anticipadamente, ya tiene otro por mí. Por eso en todas mis oraciones, Señor, que nunca se me suba. Señor, que siempre, Señor, te vea arriba a ti, Señor. Que siempre necesite alzar mis ojos para verte a ti. Y que nunca baje para ver a mis hermanos abajo. Siempre los vea en el mismo nivel, gloria a Dios, de mis ojos, igualitos. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Hubo vuelta, hermanos. No, el Señor ya tenía a uno, hermanos. Dios va y le dice a Samuel: Samuel, dile que ya está reprobado. Y no solamente fue eso, hermanos. Si siguiéramos, hermanos, viendo, no solamente fue ese problema. El segundo problema, no lo busque ya, hermanos, que el tiempo nos lleva rápido, pero el segundo, hermanos, desobediencia de Samuel, hermanos, fue que perdón, de Saúl, gracias, hermano. El problema de Saúl, hermanos, la desobediencia de Saúl, hermanos, es que él, óigalo bien, mire lo que hizo Saúl, hermanos. Y ahí en primero de Samuel, amén, ya no lo lea, pero lo puede apuntar. En primero de Samuel 14, 43 al 45, él juró en el nombre de Dios, de Jehová, que ninguno comiera de sus soldados hasta que no ganaran la guerra. Y que maldito era que rompiera el pacto. Y todos hicieron ese compromiso ante Dios. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Todos, hermanos, débiles porque no habían comido nada. Y su hijo Jonatán, hermanos, él no sabía, él no había estado, hermanos, en ese momento cuando hicieron pacto el pueblo, cuando él los ve todos ya, hermanos, mareados y todo, hermanos, él también, hermanos, ya había caminado mucho y, hermanos, y estaba débil y sus ojos ya no miraban casi, hermanos, de debilidad. Dice que él, hermanos, con una punta de su lanza, hermano, agarró miel, hermanos, la probó. Y que dice que con eso sintió que, hermano, cuando hay necesidad del cuerpo físico, hermanos, sabe que el azúcar, hermano, ¿te hace qué? ¿No es cierto? Te levanta. Y él, hermanos, iba débil, ya hay todo el pueblo débil. Y cuando él come, le dice al pueblo: coman, mira, mis ojos se aclararon. Así no vamos a ganar la batalla débiles. ¿A poco vamos a enfrentar así la batalla débiles? Mira, aquí hay. Y todos, no, porque ellos habían pactado con el rey que ellos no iban a probar. Y cuando tanta insistencia, ellos le dicen: no, es que tu padre, el rey, Jonatán era hijo de Saúl, tu padre, el rey, nos hizo juramentar que no comiéramos hasta que, mire, acabáramos esto. Y él dijo: yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, hermanos, ahí está el problema. Cuando Saúl se da cuenta, hermanos, que alguien había desobedecido, le preguntó: no importa, si sea mi hijo, que muera. Dijo él: aún si fuera mi hijo, tiene que morir. Hermanos, se retractó. Al último podemos decirlo, pero, hermano, hacerlo es otra cosa. Él dijo: si aún fuera mi hijo, que muera. Pero cuando él se dio cuenta que fue su hijo, hermano, le palpitó el corazón. Y se rompió, hermanos, el pacto. Él no obedeció. Amén. Y otro, comúnmente, que usted ya lo conoce, hermanos, que es más popular. El Señor le dijo: ve y mata. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? Sí, ¿verdad? Si lo saben ese, ¿verdad? Dice: ve y mata a Amalek. Y a todo. Y sabe, el Señor tenía, hermanos, razón por qué matar a Amalek. Había una razón. ¿Por qué, hermanos? Porque él, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchas naciones, hermanos, fueron hospitalarias y lo dejaron pasar. Es como cuando usted quiere venir, hermanos, a Estados Unidos, hermanos, oye, la murallota que nos quieren poner, la que ya pusieron, la que quieren poner todavía. Pero ya hay una, pero aún quieren ponerla, hermanos. Quieren ponerla grandísima. Y nosotros quisiéramos venir aquí a Estados Unidos, hermanos, y de repente cuando vemos la murallota ahí, hermanos,
Y lo primero que nos están impidiendo son nuestros hermanos vecinos, los americanos. No, México para atrás. Y usted le puede argumentar y decir, pero de toda la tierra es de Jehová. ¿Cuándo creen que toda la tierra es de Jehová, Dios? Los hombres hemos puesto linderos. ¿Y sabe qué, hermanos? Entonces, cuando el pueblo de Israel, hermanos, quería, hermanos, pasar por ahí para que se le hiciera más corto el camino, hermanos, Amalek, el rey Amalek y todo su pueblo, hermanos, se le opusieron a que no pasaran por ahí. Nomás en su capricho, hermano, no dejó pasar a nadie por ahí. El pueblo, hermano, ya venía caminando mucho y venía esperanzado que por ahí se les iba a hacer más corto. Hermanos, ellos no, el pueblo de Israel no le iba a hacer nada. Ellos querían pasar simplemente por ahí, pero ellos se opusieron. Y por eso el Señor dijo, arrasa, acaba con todo, con el rey primero y acaba con todo, porque ellos, cuando el pueblo de Israel quiso pasar por ahí, nos estorbó. Y ustedes, hermanos, pueden apuntar esa lectura bíblica, hermanos. Se encuentra el primero de Samuel, que él, hermanos, desobedeció. Primero de Samuel 15, 1 al 21, cuando él desobedeció, hermanos, en la orden que el Señor le dio. Y después usted pueda comprobar, hermanos, que el pueblo salió de Egipto, hermanos, y él les estorbó. Está en Éxodo 17, 8 al 14. Éxodo 17, versículo 8 al 14. Y también se encuentra otra vez rectificado en Deuteronomio 25, 17 al 19. Ahí se encuentra, hermanos, que el pueblo, hermanos, de Amalek le estorbó. Amén. Entonces, hermanos, Dios fue mal, hermanos, al desechar a Saúl. ¿Fue Dios el quien desechó a Saúl? No. Él mismo, con sus actitudes, hermanos, hizo que, hermanos, se alejó de Dios. Es como cuando nosotros, hermanos, le fallamos a Dios y decimos, ay, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor dice, ¿pero qué hice yo? Sus mismas pecados los aleja de mí. Yo no los estoy castigando, porque no los castiga ahorita. Son sus mismas consecuencias del pecado. Porque, hermanos, a un hombre se le puede decir, ¿sabe qué? Le perdono. Pero las consecuencias van a seguir. Hubo, hermanos, alguien que mató a una mujer y fue, hermanos, el hombre de Dios le dijo, ¿sabes qué? Te perdono. Pero la justicia es la justicia. Tú vas a pagar las consecuencias. Yo te perdono, pero la justicia está puesta por Dios. Porque, hermano, todo, hermanos, la autoridad está puesta por Dios. Y él, hermanos, está en la cárcel por vida. Y le perdonó. No tengo nada contra ti, te perdono lo que hiciste. Pero, amigo, yo no le puedo decir a las autoridades. Ellos son los que están puestos por Dios. ¿Sí? Entonces no fue Dios, fue su misma desobediencia. Porque Dios ya tenía a otro en su lugar. Tenía a un muchacho. Mire la lección que encontramos. Dios escoge a quién, hermanos, a David. Nos vamos rapidito. Dios escoge a David. El Señor le dice a Samuel, vete, lleva tu redoma, lleva tu aceite y ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos. No le dijo que a David, dijo unge a uno de sus hijos. Él llega allá y los ancianos del pueblo salen, hermanos, y salen espantados. ¿Por qué, hermanos? Ojalá así cuando predicara el pastor, a todos los hermanos se pusieran. ¿Qué nos va a decir el pastor? Es porque no ha usado el micrófono y se los aviento, ¿eh? No ha aprendido eso, hermanos. He visto predicadores, hermano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando llega Samuel, los ancianos son los primeros que salen a recibirle. Ahí dice. Y cuando salen a recibir, venían con miedo. Venían, hermanos, y le preguntaron, ¿vienen en son de paz? ¿Qué quieres? Temieron. ¿Y sabe por qué? Porque apenitas, como dicen por ahí, Samuel había degollado a Amalek. Ay, cuando Samuel, el Señor le decía degollaba al que fuera. Y él dijo, si degolló a un rey, que no nos dé. Y temerosos, porque cuando Dios, hermano, le decía algo, o sea, el profeta tenía que hacerlo. Apenas había, hermano, hecho eso. Dice, no, este hombre, si Dios le dice, adiós, ancianos. Dice, no, ¿qué le dijo? No se preocupe, vengo en son de. Él le dijo, no vengo ahora en guerra, vengo en son de paz. Y los mandó que se santificaran. Y cuando llega, santificó a sus hijos también, los ungió a sus hijos también, que ellos se santificaran. Y empezó, ya sabe la historia, a pasar de uno por uno. Nos dice que tenía 7 hermanos y cuando había eran 8.
pero la Biblia nos registra nada más los nombres de 3 nada más. Los 3 que pasaron, 3 primeros, hermanos. El mayor, el del medio y el tercero. Ya los otros 4 más, amén. 4 más no nos menciona su nombre. Al octavo sí ya no menciona el nombre, que era David. Eran 7 y con David eran 8. Y nada más la Biblia nada más nos da, hermanos, la biografía de 3. Amén. Dice que cuando llega allá, hermanos, otra lección que recibe, hermano Samuel ayer, dice: ve y elige al que yo voy a elegir. Samuel dijo: bueno, Señor, vamos. Y llega allá, y ya cuando están listos, hermanos, empieza a decir: a ver, traen a tu hijo. Y viene el primero, dice, ¿verdad? Y el primero, hermanos, ¿qué hace? El primero, hermanos, era Eliab, ¿verdad que sí? El primero era Eliab, el mayor. Hermanos, y cuando lo hace pasar, tráeme a tu hijo, porque vengo, el Señor me ha mandado a un asunto. Vengo a ungir al rey de Israel, al futuro rey de Israel, al ungido de Jehová. Hermanos, si llega el primero Eliab, hermanos, ante la vista de, ustedes ya saben la historia, ante la vista de los ojos físicos de cualquiera de nosotros y de Samuel, hermanos, llenaba todos los requisitos. ¿Qué cosas? Vemos, hermanos, muy pobremente, ¿verdad? Vemos lo que ven nuestros ojos. A los pequeñitos, hermanos, no le damos credibilidad. A los flaquitos decimos: hombre, ¿qué va a hacer? Buscamos los gorditos o los fuertes, los altos. Y los bajitos pagamos todo, ¿verdad? Pero hermanos, Eliab no, hermanos, ve y lo ve, hermanos, fuerte, hermanos, con músculo, lo ve, hermano, con una estatura adecuada, era hermoso, hermano, lo describe, hermanos, y él dijo: este es, hermano. Y cuando oye la voz del Señor que le dice: detente, no vayas a desobedecerme, este no es, este definitivamente no es. Hermano, y pasa, hermano, el segundo, que era Abinadab. Ya había pasado Eliab, ahora pasa Abinadab. Y bueno, no era mejor que el primero, pero también se miraba que podría ser a los ojos de Samuel el rey, el futuro rey de Israel. Y lo mismo. Y el Señor dice: hey, detente. No aprende lección, ya te pasó una vez. Ya llevas la segunda vez y no aprendes que Jehová no pesa lo que tus ojos ven. No ve lo que tus ojos ven. Jehová ve lo de adentro, lo que está dentro del corazón. Él no ve lo externo, Dios ve lo interno. Gloria a Dios. Él no ve el aspecto físico. Él no nos mide por el aspecto físico. Él no mide, hermano, por, oiga, las cualidades internas que usted tiene y que yo tengo. Dele gloria al Señor por ello. Amén. Que fuera de mí, si Dios, hermano, midiera, hermano, por, oiga, lo externo, yo no estuviera predicando aquí. Que dijera: bajitos no, gordos no, canosos no, de ojos azules, hermano, perdería. Pero Dios no ve la apariencia física. Dios ve, dele la gloria al Señor. Dios ve, gloria a Dios, las cualidades internas que son las maravillosas, las hermosas, gloria a Dios. Un espíritu afable, un espíritu humilde. Amén. Y viene el otro, y también menciona su nombre, Sama. Y pasa, y dice: bueno, el primero estaba mejor, el segundo un poquito mejor. Este no está tanto, pero sí pasa todavía. Este, mira. Y el Señor le dice: bueno, detente, ese no es tampoco. Repetidamente 3 veces. Podríamos decir que la tercera es la vencida, pero no. Y ya la Biblia no nos registra más de los demás. Pero bueno, ahí nos dice que pasaron todos. Todos los reunieron, amén. Pero la Biblia a veces sintetiza para no hacerla larga. Y hermanos, pasaron todos. Fue cuando dice: hey, Señor, ¿qué pasó? Y le pregunta: dile, pregúntale, ¿son todos tus hijos? Y el viejito Isaí dice: no, allá tengo uno en la manada. ¿Cómo? Sí, allá cuidando los borregos, es el único que puede hacer, o él es experto para eso, es mi pequeñito David. Y viene el Espíritu de Dios: dile que ese es, tráelo. Dice el Señor que lo traiga, porque no nos vamos a sentar a la mesa. Ya todos tenían hambre, a lo mejor. Ya habían pasado 7 y los 7 los había argumentado, hermanos. Y diciendo: este es, y un mensaje, tú eres, y todo creído, Abinadab, digo: yo soy. Y ya cuando viene para que el hombre, el Señor dice: no, ese no es. Dice el Señor que no, perdimos el tiempo echando buenos honores.
Buenas oratorias. Y en el segundo y lo mismo, se llevó un buen tiempo, así como el pastor echando oratoria, hermano. Y sabe que ella cuando llegó, no ese tampoco, otro, perdimos el tiempo, Señor. Y así llegó, hermanos. Pero finalmente, Señor, cuando el hermano le dice que tiene uno pequeñito allá, hermano, le dice el Espíritu Santo, ese es. Dile que no nos vamos a sentar a la mesa, y si la oratoria de los 7 fue larga, esta va a ser más. De la gloria al Señor, no, eso no dice, ¿eh? No se crea. No, el Señor le dice, ese es, dile que venga, porque no nos vamos a sentar. Eso sí lo dice la Biblia. No nos vamos a sentar a la mesa, sino llega Él y es ungido como rey, porque Él es el duro rey de Israel. ¿Qué nos da esa lección, hermanos? La lección es, hermanos, que Dios no ve lo que nosotros miramos. Dios no mide lo que nuestros ojos miden. Amén. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2, hermanos? David muestra confianza en Dios. ¿Cómo vamos a demostrar que confiamos en el Señor, hermanos? ¿Cuál sería la medida justa o la medida, hermanos, propia para nosotros demostrarle a Dios que confiamos en Él? No lea a su expositor, véame a mí. A ver, ¿cuál sería la medida, hermanos, justa, propia, para que nosotros, hermanos, mostremos a Dios que le amamos, que confiamos en Él, que confiamos en Él? ¿Cuánto qué? Con obediencia. Bueno, ya hablamos también de la obediencia, ¿sí? ¿Cuál sería la medida justa para nosotros demostrarle a Dios que confiamos en Él? ¿Cuál sería la medida justa? ¿Sabe cuál es? No cuando todo nos sonríe, sino cuando hay adversidades. ¿Sabe que el Señor empieza a David, lo empieza a moldear a David, lo empieza a trabajar con David? Y lo primero que hace, le dice su padre a David, era un muchachillo, le dice, ¿sabes qué? Ya tienes mucho tiempo, tus hijos, tus hermanos, perdonen la guerra, ya tienen mucho tiempo. Yo quisiera saber de ellos, noticia de ellos. Hermano, y ¿quién no quiere saber noticias, hermanos, de sus hijos cuando están en el army, verdad? Y no sabe nada, ya tenían tiempo, sí. La Biblia dice el tiempo que ya tenían, hermanos. Y entonces, hermanos, dice, ve, lleva comida, lleva alimento, lleva todo esto, lleva presentes. Y ve, quiero que me llames, los toques, ve aquellos que están bien. Y me traigas información de tus hermanos. Plan de Dios. Maravilloso plan de Dios. ¿No es cierto? Y hermanos, y él va obediente. Cuando llega allá, hermanos, se encuentra que el pueblo, hermanos, está hermanos, en una montaña. Pero no era lo sorprendente. Mientras él buscaba a sus hermanos, no han visto a mis hermanos. No lo hemos visto. No has visto a Abinadab, a Sama por ahí. No los hemos visto. A lo mejor están en el otro lado, el otro extremo allá de la montaña. Allá. Ok, voy a verlos. Pero ¿sabe qué le sorprendió a David cuando, hermano, empezó a oír una voz extraña? Que hablaba maldiciones y hacía reto, y hermanos, y osaba, hermanos, de poderlo todo, y maldecía, hermanos, al pueblo del Señor, hermanos. Y a él ya no le pareció eso, se acercó y se empezó a acercar, y cuando se dio cuenta que había un hombre, hermano, gigantote allá del otro lado también de la montaña, había un valle en medio del otro lado gritándoles, diciendo, no que son hijos de Dios. No que son hijos de Jehová, Dios. No se atreve ninguno a venir. Y les hizo un reto. Y ahí estaba, en la tarde, en la mañana, haciéndoles un reto. Y entre más los retaba, lo peor de todo, ahí tenemos otra vez la debilidad de ¿quién? De Saúl. La debilidad de hermanos de Saúl, no tenerle confianza al Señor. Ya Dios lo había desechado, era peor ya. Hermanos, le temblaban una a otra cuando miraba, hermano, aquel lo grandulote, hermano. Y al verlo, hermano, todos miraban que Saúl, hermanos, temblaba, todos temblaban. Dale el rey, dale los soldados, hermano, dale su pueblo. Pero, hermanos, David, hermanos, no aguantó eso. Dijo, ¿quién es este incircunciso que está hablando así? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué está hablando de esa manera? Iré yo y lo mataré. Y cuando, hermanos, sin darse cuenta, ahí estaba uno de sus hermanos y dice, ¡hey! ¿A qué veniste? Ya conozco que tú eres de esta manera así. Ya conozco tu corazón, eres bravucón.
a propósito has venido para acá. Y él no les hacía caso. Él estaba oyendo los insultos, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros oímos, hermano, oiga, hermano, los insultos, hermano, que el enemigo, hermano, nos quiere hacer ofreciéndonos, hermanos, tantas cosas que a nosotros, hermanos, nos van, hermanos, a destruir, ¿sí o no? Y nosotros, hermanos, soportamos eso en vez de, hermanos, rechazarlo en el nombre de Jesús y decirle, ¿sabe qué? Esa oferta no es para mí, eso es pecado, esa maldad, yo no tengo que andar envidiando eso, pero nos quiere destruir de esa manera. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Él, hermanos, dijo este incircunciso, ¿quién se cree? Hermano, fue con el hermano y le fueron a decir al rey, ¿sabe qué? Acá hay un candidato. Y cuando dijeron que había un candidato, ¿qué dijo el rey? Gloria a Dios, qué bueno, porque yo no voy. Y cuando, hermanos, estaba bien contento, hermanos, y preparándole su armadura, y cuando va viendo que va entrando, hermanos, a donde estaba el rey, hermanos, un jovencito, hermano, que todavía no estaba bien puesto para la guerra. Y dijo, oye, ¿y dónde está el guerrero? Dice, aquí está. Él. Sí, yo David. Soy David de Belén, hijo de Isaí. ¿Y tú vas a ir a matar a Goliat? Sí, claro que sí. Porque ¿quién? Él estaba bien indignado. ¿Quién es este incircunciso para que esté hablando de los hijos de Dios así? Mire, le voy a contar mi currículo, le voy a contar mi historial. No soy muy grandote, no, tampoco. No soy muy fuerte, tampoco. Pero cuando un león viene, sea oso o sea león, viene y quiere llevarse a una de mis pequeñitas que mi padre me ha puesto para que yo la cuide, sea oso o sea león, yo le quito a mi pequeñita, le abro el hocico y lo mato. Así también voy a hacer con este incircunciso, yo lo voy a matar. No quedará vivo. Y sabe, se le queda viendo Saúl y sabe lo que vio en él. Vio una diferencia entre él y David. Y dijo, ¿sabe qué? Este tiene el espíritu de Jehová, se dio cuenta. Dijo, bueno, que el Señor vaya contigo. Y él dijo, no es necesario que lo digas porque Él está dentro de mi corazón. Él dice, bueno, te voy a dar mi armadura para que veas que tienes el privilegio. Y él, oiga, hermano, no lo dice la Biblia, pero me imagino que David decía dentro de sí, la armadura no la necesito, o sea, ya la tengo desde cuándo, gloria a Dios. ¿No es cierto que él ya la tenía desde cuándo, hermanos? ¿Sabe qué él hacía? Decía, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El que habita al abrigo del un niñito, hermano. Oiga, no sé, es inusual, si uno, hermano, que, oiga, un jovencito, hermano, mate a un león. ¿Quién de los que están aquí, hermanos, oiga, se le quiere enfrentar a un león, hermano, y más hambriento? Que me busquen un árbol, amén. Oiga, a correr para arriba. El problema es que también los leones se suben, amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hermano, tenía el Espíritu de Dios, ¿sí o no, hermanos? Él tenía el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo, pues, hermanos? Le pusieron la armadura y dijo, no, hermanos, él se fue, hermanos, agarró las 5 piedrecillas, se las llevó, hermano, en el arroyo. Y lo primero, cuando, hermanos, ve allá, él corre, dice que agarró la delantera para ponerse en la línea. Él dijo, no, yo no soy de lo que espero, yo de una vez a lo que venimos, gloria. Y corre David, hermanos, y agarra la onda. Bueno, aquel también le dijo, ¿a poco vienes con mi casa, que yo soy perro? Y él le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes con espada y jabalina, pero yo marco la diferencia, gloria a Dios. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, hermano. Agarra la onda, hermanos, y la piedrecita, hermano, y la mano de Jehová guía, gloria a Dios, aquella piedra que le incrusta, hermano, en la frente, hermano, aquel hombre murió. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo David? ¿Quién lo hizo, hermano? ¿Quiere repetirlo conmigo? ¿Quién lo hizo, hermanos? Jehová de los ejércitos. Dele la gloria al Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Gloria a Dios. Esa es la lección que hoy hemos visto, hermanos. ¿Por qué se queja? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué, hermano? La economía, hermano, oiga, se pone como un enemigo gigante, hermanos. Cuando, hermanos, tenemos, ¿sabe? Para todos, ven, para todos lados, ve. Para todos lados veo, digo, ay, esta puerta está cerrada, la tapera de acá alrededor está cerrada, a mi alrededor, ay, no tengo trabajo, ay, todos los trabajos se están cerrando. Pero no vemos, hermanos, una que está arriba, gloria a Dios, que esa está abierta las 24 horas para nosotros, gloria a Dios, que solamente necesitamos confiar como lo hizo David, gloria a Dios. Amén. A veces estamos, hermanos, oiga, pasando dificultades. ¿Quién nos asegura que mañana, hermanos, vamos a vivir y ya nos estamos acabando la vida? ¿Qué tal si Cristo viene, hermanos? Amén.
Y nada más nos estábamos, hermanos, preocupando. Dice la Biblia, gloria, no os afanéis por el día de mañana. ¿Quiere ponerse de pie en esta tarde? Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos hemos aprendido, hermanos, esta lección? Aleluya. Gloria a Dios. Hemos aprendido, gloria a Dios, que tenemos un Dios soberano. Que Él hace las cosas cuando Él quiere, gloria a Dios. No cuando nosotros las queremos. Él nos pone en el lugar que Él quiere, gloria a Dios. Y también, gloria a Dios, Él no ve, Él no escoge conforme a nuestras apariencias físicas. Él no se va por las apariencias. Él, gloria a Dios, nos escoge por nuestras actitudes, que nosotros, de virtudes que Él pone en nosotros, gloria. Un hombre, gloria, que le creía. La Biblia dice que David, hermanos, con todos sus errores, hermanos, que cometió, no deja de decir la Biblia que David era el hombre que tenía su corazón de Dios conforme al corazón de Dios, y nadie se lo va a quitar, gloria a Dios. No quiere decirle en esta tarde, Señor, yo quiero ser como David. Señor, David le falló al Señor, yo también muchas veces, pero quiero ser conforme al corazón de David, Señor. Padre, reconocer mi falta y humillarme, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque hemos aprendido en esta hora, Señor. Padre, que, Señor, todo, Señor, se mueve alrededor de ti, Señor. Padre, no hay nada, Señor, que usted no lo sepa.